Cordial saludo, tutor. Somos el grupo 41 conformado por Claudia Jiménez, quien le está hablando, Álvaro Javier Barrera, Graciela Galvis, Esteban Montero y Jessica Argote González. Dando respuesta a las preguntas que nos hacen en la guía, podemos responder de que el SECOP 2 es una plataforma digital en la cual el Estado la usa para poder hacer los procesos de contratación por medio de línea. Esto nos sirve para poder garantizar pues, la transparencia en el uso de los recursos públicos y nos permite poder hacer los seguimientos nosotros como comunidad a los procesos de contrataciones que se hagan. También facilita pues, a las empresas poder ofertar y ayuda a los entes de control a vigilar también estos procesos. ¿Cuándo se puede declarar la nulidad de un contrato administrativo? Bueno, esto se hace cuando se tiene un objeto ilícito, es decir, que hacen algo prohibido por la ley, cuando tiene algún vicio en el consentimiento, es decir, hay algún engaño para poder hacer el proceso de contratación, cuando se tiene el incumplimiento de los requisitos legales, pero se hace el proceso de contratación, cuando se tiene la falta de la capacidad de las partes y cuando hay violación de principios como la transparencia o la igualdad. Eso significa que el contrato pierde su validez legal cuando pasa alguna de esas opciones. Nosotros escogimos la contratación directa, la cual es una modalidad en la que el Estado elige directamente al contratista sin hacer ninguna licitación pública o concurso. Esto se usa más que todo para cuando se hace la comparación con varias ofertas y pues no existe alguna razón especial para hacer una contratación de forma rápida. La contratación directa nos sirve para ¿qué? Para agilizar los procesos cuando hay algún tipo de urgencia en esta contratación y contratar solo cuando existe un solo proveedor. También sirve para realizar los diferentes tipos de convenios entre entidades públicas y para atender las situaciones especiales donde no se requiere competencia. Bueno, el trabajo que nosotros decidimos fue trabajar el compañero Álvaro, que se trata de la contratación directa, en el cual se hizo una contratación con Invías, entre Invías y Curumaní, donde se usó la contratación directa porque era para un convenio interadministrativo, es decir, entre dos entidades del Estado. Entonces no se necesitaba más oferentes, sino solamente uno. Analizando el trabajo, la contratación es el convenio 2131 del 2020 entre Invías y el municipio de Curumaní. El tipo de contratación fue contratación directa con un objeto de mejoramiento de vías rurales con un valor de 550 millones de pesos y ya está finalizado y liquidado. En él pudimos encontrar y podemos ver las diferentes etapas de contratación, como está la etapa precontractual, donde se ven que tiene los estudios previos, la justificación de la contratación directa y la publicación en el SECOP. También la etapa contractual, donde se firma el contrato, se hace la ejecutación de la obra y seguimiento y prórrogas según sean necesarias. Y en la etapa postcontractual, en la cual se ve la terminación y liquidación pues del proceso como tal, de la obra, porque ahí nos habla de obra como tal. En conclusión, podemos decir que el proceso cumple con todas las etapas legales de acuerdo a la ley, fue transparente gracias al seguimiento que se le hizo al SECOP y pues se mostró el buen uso de los recursos públicos de acuerdo también al informe presentado. Pero también pues quiero saber mis compañeros qué opinan sobre este proceso que entre todos pues estudiamos y analizamos, entonces los escuchamos. Gracias. Bueno, desde mi punto de vista, AppSecOp 2 se ha transformado en una herramienta muy importante en la contratación pública en Colombia, ya que permite que todo el proceso sea más transparente al momento de contratar, tanto para las entidades de control como para los ciudadanos. Bueno, en el caso que analizamos me parece muy interesante cómo se efectúa este tipo de contrato, ya que se evidencia desde un inicio este contrato en la interacción directa en un convenio interadministrativo. Bueno, ¿por qué? Porque pues este contrato agiliza más el procedimiento de contratación públicas como lo es la infraestructura de vías rurales. Algo importante a rescatar en el tipo de contrato que analizamos es que desde un inicio se ve que sí cumple con todas las etapas del contrato. Por ejemplo, en la primera etapa, la cual es la etapa precontractual, se evidencia de manera eficiente los estudios previos. En la etapa constructiva podemos evidenciar cómo ya se ejecuta el proyecto incluyendo prórrogas. Y ya finalizando en la etapa contractual, pues vemos cómo se efectúa la liquidación de este contrato.
Esto demuestra una clara ejecución por parte de las entidades involucradas. Además, considero que la ley de 1882 de 2018 ha sido fundamental en este tipo de contratación, ya que pues, ayuda a reducir lo que son los sobrecostos o retrasos que son muy comunes en este tipo de contratos. Esto demuestra que el contrato analizado en el ejercicio tuvo en cuenta todos los patrones sugeridos, como lo son el seguimiento, la documentación y todos los controles adecuados. Finalmente, considero que este tipo de ejercicios nos ayudan a comprender de qué manera funciona la contratación pública en nuestro país, verificando una vez más que todo esto influye de manera directa en lo que son las obras, servicios o bienestar para la comunidad. Hola, mi nombre es Graciela Quintero Galvis y hoy les voy a explicar cómo funciona la contratación directa en el sector público dividida en 3 etapas. La primera etapa es la etapa precontractual. Aquí es donde se toma la decisión, la entidad debe justificar por qué usa la contratación directa, por ejemplo, por urgencia o por proveedor único según la ley 80. También acá se elaboran los estudios previos, análisis de mercado, riesgos, presupuestos y se define el objeto del contrato. También se valida al contratista y se publica el proceso en el SECOP 2 para transparencia. En la segunda etapa tenemos la etapa de contractual. Es donde se firma el contrato y debe incluir quiénes son las partes, qué se va a hacer, o sea, se debe tener el objeto claro del contrato, cuánto vale y cómo se va a pagar, plazos y obligaciones. Además también se incorporan cláusulas legales como garantías y mecanismos de solución de conflictos. Y la última etapa es la etapa postcontractual, es la ejecución y cierre del contrato. Se hace seguimiento al cumplimiento, se pueden ajustar condiciones, si es necesario se liquida el contrato, se emite recibo de satisfacción y se archiva todo para control y transparencia. Cordial saludo, mi nombre es Jessica Argote González. Como entendemos, la contratación directa está regulada por la Ley 1150 de 2007, donde es un tipo de contratación que no se realiza por medio de una convocatoria pública, sino por medio de un trámite simplificado y ágil, donde la entidad estatal puede colocarse frente al posible contratista en condiciones de hacer una negociación sin que otros participen en ella. Se debe tener en cuenta que en este tipo de contratación es inapropiado que las entidades estatales modifiquen, interpreten y conviertan los procesos de contratación directa en pequeñas licitaciones, al exigir requisitos y establecer procedimientos que no son propios de esa modalidad y que también carecen de sustento legal o reglamentario. Además de esto, esta contratación es una de las más exigentes en cuanto al cumplimiento de los principios como lo es la transparencia, la responsabilidad y la planeación, porque en cualquier falla que ocurra en alguna de sus etapas, ya sea la etapa precontractual, la etapa contractual o en la etapa postcontractual, puede afectar directamente los recursos públicos y la legalidad del proceso. De la contratación directa entendí que es una forma que utilizan las entidades públicas para contratar cuando no es necesario hacer una licitación, ya sea por urgencia o porque es un convenio entre entidades o porque solo hay un proveedor. Nos sirve para hacer los procesos más rápidos y facilitar la ejecución de proyectos sin tantos trámites. También pude comprender que se utiliza en casos específicos definidos por la ley, como emergencia o servicios profesionales. Sin embargo, aunque es más ágil, debe hacerse con responsabilidad, con una buena justificación, estudios previos y seguimiento para garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos. Como grupo podemos decir
En conclusión, que la contratación directa es una herramienta útil y necesaria dentro de la gestión pública, siempre que se utilice de manera adecuada y conforme a la normatividad vigente. Porque nos permite una eficiencia en la ejecución de proyectos, pero debe fortalecerse mediante mejoras como mayor control institucional, seguimiento permanente, uso riguroso de plataformas como el SECOP 2 y mayor claridad en la justificación de su aplicación. Asimismo, es importante promover la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta planeación, con el fin de evitar riesgos de corrupción y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. Muchas gracias.